Hermano, bendecido con toda. Una conferencia sumamente interesante, así que vamos a preparar nuestras Biblias, nuestro manual de estudio para ser edificados una vez más por nuestro Padre. La conferencia del día de hoy lleva el tema de lo que Roma ocultó. Lo que Roma ocultó. A manera de introducción, tradicionalmente o históricamente se conoce que el primer papa de Roma fue Pedro, el apóstol Pedro. Y el apóstol nos ha educado sobre esto, como Pedro, juntamente con Cornelio, que era un centurión muy adinerado de la compañía italiana, como él, al unirse a Cornelio, establecieron lo que hoy se conoce como el papado en Roma. Cornelio era un hombre de mucho dinero y poseía una influencia bien grande en el pueblo. Por lo tanto, Pedro supo utilizar a Cornelio para establecer lo que se conoce hoy como el papado. Ahora fíjate que aproximadamente como 10 años antes de que se estableciera esto en Roma, Pablo comunicó al apóstol Pedro lo que a él se le había revelado en el paraíso. Y vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo de lo que él había recibido en el paraíso, para poder apreciar dos reuniones particularmente que Pablo tuvo con el apóstol Pedro. ¿Quieren acompañarme? Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11. En el Evangelio, Gálatas capítulo 1, verso 11. ¿Lo tenemos todo? En el Evangelio, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 11. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajabas a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, escucha bien, Pablo era un judaizante. Pablo guardaba la ley, él conocía la circuncisión, pero él atestigua que una vez Jesucristo se le apareció, lo arrebató al paraíso y le reveló el evangelio. Ahora observa lo siguiente. O sea, históricamente ya Jesucristo había muerto hacían 30 años. Cristo murió, resucitó, transcurrieron 30 años y en esos 30 años el Señor se le presenta al apóstol Pablo, lo arrebata al paraíso y ahí le muestra la verdad del evangelio. Pedro y los apóstoles continuaron enseñando a Moisés con la experiencia de Jesús de Nazaret. Eso se le conoció como el evangelio de la circuncisión. Jesucristo hacían 30 años que había muerto y resucitado, y posicionalmente la historia había sufrido un cambio en términos de pacto, pero nadie lo sabía. O sea, nadie sabía lo que la cruz del Calvario había significado. Por lo tanto, como Pedro no sabía nada, él siguió enseñando lo que aprendió de Jesús de Nazaret. Y él guardaba la circuncisión, que era la ley de Moisés, con la experiencia de Jesús de Nazaret. Cristo ya murió, Cristo resucitó, y Pedro continuó con esa historia. 30 años luego aparece Pablo diciendo: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso ocurrió 30 años después. Entonces, ¿qué sucede? Esa experiencia que Pablo tiene, que es quien viene, esa doctrina, esa enseñanza, es quien viene a darle sentido a la cruz del Calvario.
porque nadie entendió lo que la cruz del Calvario significó para la iglesia. Entonces, como a Pablo solamente se le dio eso, entonces Pablo tuvo un compromiso por delegación del Señor de comunicar esta verdad al apóstol Pedro. Y ahí es que vamos a ver el segundo puntito, que es la primera reunión del apóstol Pablo con Pedro. Se encuentra ahí precisamente en el capítulo 1. Mira el verso 11. Más bien el verso 15. A mí mismo, Gálatas capítulo 1, el verso 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Allí estaban los apóstoles de Jesús de Nazaret, porque allí fue que se establecieron. Entonces Pablo dice, yo no fui seguida a Jerusalén, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, ¿pasado cuánto tiempo? 3 años. Subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecer con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, escúchate esto, bendecido. Mira la historia. Jesucristo se le revela a Pablo, lo lleva al paraíso, le revela el evangelio, y 3 años después del Señor haberle revelado el evangelio, de lo que él atestigua en el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, esto yo no lo aprendí en la sinagoga. No, esto no es por hombre. Jesucristo me lo enseñó. Dice, pasado 3 años, subió nuevamente a Jerusalén y se entrevistó privadamente con Pedro y con Jacobo. Fue una reunión privada. Nadie supo de esa reunión. Él no se vio con más nadie. Solamente con Pedro, porque a él se le había delegado el evangelio de la circuncisión, y con Santiago, que era el líder principal de la congregación en Jerusalén. Esos 2 solamente se entrevistaron con el apóstol Pablo. Ahora, esa fue la primera reunión. Vamos a ver la segunda reunión. En el capítulo 2, verso 1. Ahí mismito, Gálatas capítulo 2, verso 1. ¿Lo tenemos todo? Después, pasado 14, ¿cuántos? 14 años. O sea, pasaron en total 17 años después que el Señor les reveló al apóstol Pablo el evangelio. Después de la primera reunión pasaron 14 años. Oye, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En la primera reunión dice que Pablo estuvo ¿cuántos días con ellos reunidos? 15 días. Oye, ¿tú crees que en 15 días se puede hablar mucho? Sin internet, sin televisión. ¿Tú crees que se puede hablar mucho en 15 días? Pues Pablo allí le expuso en privado el testimonio de él del versículo 11. Mira, Pedro, Jesucristo se me reveló y me informó personalmente. Él me llevó al paraíso, me informó que esa muerte de él en la cruz del Calvario, el sentido de esa muerte fue que con ese sacrificio él quitó de en medio el pecado. Que con ese sacrificio él hizo perfecto para siempre a la iglesia. Ya no hay que guardar rudimentos, ya no hay que bautizar, ya no hay que guardar los ritos de la ley de Moisés. Todo creyente con la muerte y resurrección de Jesucristo fue declarado perfecto para siempre. Santiago dijo, perdona, ¿qué tú dijiste? No, nosotros estuvimos con él personalmente. Perdóname, y es mi hermano personal en carne. ¿Cómo tú vas a venir ahí que Jesucristo te dijo qué? ¿Que Jesucristo qué? Si él jugaba baloncesto conmigo, ¿qué te pasa a ti? 15 días donde expuso en privado. La primera reunión 15 días, pasaron 14 años y volvió nuevamente por instrucciones del Señor. Dice por revelación.
y en privado nuevamente le expuso el evangelio. 2 reuniones, pero estas 2 reuniones no fueron a puertas abiertas, fueron ¿cómo? En privado. Conclusión, fíjate, el apóstol Pablo expuso en privado, esto nadie lo supo, a Pedro y a Santiago lo que Jesucristo le había revelado en el paraíso. Quiere decir que ellos estaban al tanto de la información que se les reveló a Pablo. Vamos a ver el panorama bien claro. Mira, ¿quién fundó el sistema católico romano? Históricamente, tradicionalmente, Pedro. Segunda pregunta, ¿le comunicó Pablo a Pedro lo que Jesucristo le había revelado? Tenemos evidencia de que hubieron 2 reuniones. Entonces, tercera pregunta, ¿qué ocultaron los apóstoles, especialmente Pedro, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí es donde está, mira, la corrupción religiosa está centrada aquí. Yo te pregunto, si a ti te declaran una verdad, y tú escondes esa verdad, ¿qué te hace eso a ti? ¿Una buena persona? Hello. Estás pensando un poquito. Porque aquí es donde está la mentira, el engaño que ha venido corriendo por 2000 años. Está centrada en este principio. Ahora, ¿qué ocultaron los apóstoles a la iglesia? Primero, el apóstol nos decía que antes de la cruz Dios operaba por señales. Los apóstoles ocultaron eso. Vamos a ver esta evidencia. Mira, en Hechos, el libro histórico de Hechos, capítulo 2, verso 22. Hechos, libro histórico de Hechos, capítulo 2, verso 22. Ay, pastor, no me hable así de los apóstoles porque ellos son tan buena gente. Alguien que te oculta una verdad que te va a beneficiar a ti. Hello. Lo primero que ocultaron, que antes de la cruz Dios operaba por señales. Capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, que antes de la cruz del Calvario, Dios operaba por señales, prodigios y milagros. Otra evidencia, Juan capítulo 2, verso 23. Juan capítulo 2, verso 23. Libro histórico de Juan, capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, antes de la cruz del Calvario, Dios operaba por señales. Pero lo que ellos le ocultaron a la iglesia es que después de la cruz del Calvario, ya Dios no operaba por señales. Dios operaba por medio de creer al evangelio. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Que para señales tú necesitabas ver y para el evangelio tú necesitabas creer. Y los apóstoles tenían muchas señales, pero no tenían evangelio. Por lo tanto, el evangelio, ¿quién lo poseía? Pablo. Y cuando Pablo comunica el evangelio, dice, no, eso no va. Déjate eso ahí escondido. Yo lo único que tengo señales, con mi sombra se sanan. Pero yo no tengo evangelio, así que ocúltate eso. Chitón, cállese Pablo.
Porque yo no conozco eso. Lo único que yo tengo es que con mi sombra se sana. Pero evangelio, yo no tengo evangelio. Pero Pedro, ahora con la muerte y resurrección de Jesucristo, ya el creyente está bendecido. No me interesa eso. A mí lo que me interesa es que con la sombra se sane. Porque yo vi que Jesús sanaba. Hello. Y el poder está en la señal. Ahí es donde entra la ignorancia, que la gente piensa que en las señales que se manifiesta el poder de Dios. Porque no conocen el evangelio. Mira lo que Pablo le dijo a Pedro que Pedro no recibió. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Parece que habían algunos que se avergonzaban, especialmente los que habían sido expuestos al evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Qué es poder? El evangelio. Quiere decir que cuando tú crees el evangelio en ti es ¿qué? Es poder de Dios. ¿Para salvación a quién? A todo aquel que cree. Cuando tú crees al evangelio, el evangelio para ti se torna poder. Pero cuando no conoces el evangelio, tú lo que buscas es señales, misticismo. Pero mira, tú vas a un sistema religioso y te hacen un milagro, y vas al espiritista y te hace un milagro, y vas al psicólogo y te hace otro milagro, y vas a un doctor y como un doctor sabe que el 99.9% de las enfermedades son mentales, te da una pastilla con azúcar y te dice, esto te va a sanar. Y ya con eso dice, tremendo doctor, me sanó la pastilla esa. Lo que tú no sabías que era de azúcar. ¿Tú me estás siguiendo, bendecido? Pero cuando tú crees al evangelio, el evangelio es poder de Dios. Pastor, y entonces los milagros, creemos en los milagros. Una vez que tú crees el evangelio, los milagros te acompañan. Pero nosotros no seguimos señales, ni seguimos milagros para creer al evangelio. Creemos al evangelio y creyendo al evangelio se manifiestan los milagros en nuestra vida. No necesitamos una señal para creer, creemos sin ver señales. Eso es espíritu de Tomás. Muéstrame y creo. No, aquí creemos sin ver. Aunque como ese bendecido venezolano, aunque me muero creyendo al evangelio. Segunda cosa que los apóstoles le ocultaron a la iglesia, que la salvación era sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, verso 27. Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los apóstoles ocultaron esta verdad. Por eso es que en su enseñanza ellos establecían que tú tenías que obrar para alcanzar. Eso es lo que enseñaba Moisés. Hello. El hombre justificado por la fe sin obras. Pastor, que entonces yo no tengo que hacer nada para ser salvo. No. Usted es salvo por lo que ya él hizo, por predestinación y elección, no por lo que usted pueda hacer. Si la salvación fuera por lo que tú puedas hacer, te tengo buena noticia, nunca hubiera sido salvo. Por eso es que la salvación es un don, un regalo, y esto no de vosotros, es don del Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué más los apóstoles le ocultaron a la iglesia? Que el reinar es aquí en la tierra. Y no se puede reinar sin el don de la justicia. El reinar es aquí en la tierra, pero no se puede reinar sin el don
de la justicia. Romanos capítulo 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en el paraíso. ¿Dónde? En vida, por uno solo Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y cuál es el don de la justicia? El don de la justicia es un apóstol. Por eso es que Efesios 4:8 dice que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en el verso 11 dice, y Dios mismo estableció primeramente apóstoles. O sea, usted puede tener gracia, si no tiene el don de la justicia, no reina. Es lo que recibe en la abundancia de la gracia y al don de la justicia que viene a edificar la iglesia. Los apóstoles le ocultaron esa verdad a la iglesia, que no se podía reinar. ¿No ve que ellos dijeron, no, para reinar tiene que ser en el paraíso, después de muerte? Eso es lo que predican todos los sistemas religiosos. Mira, no te ocupes, aunque las cosas estén malas, un día, en el más allá. Yo recuerdo que una vez iba camino a Costa Rica y había un apostolito de esto del sistema. Y entonces decía, yo tengo un ministerio profético que prepara a la iglesia para el siglo venidero. Y oye, mira qué bien se escucha eso. Y oye, qué lindo está eso. Suena tremendo. ¿Tú sabes lo que es eso? Preparar a la iglesia para el siglo venidero. Entonces yo le dije, oye, ¿y si tuviéramos la opción de reinar antes que llegue el siglo venidero? ¿Tú no crees que sería más excelente? Pues aquí dice, ¿reinarán cuándo? ¿En el más allá? En vida. Si tú tienes la opción de comenzar a reinar ahora, ¿para qué esperar? Roma le ocultó esa verdad a la iglesia. ¿Qué más le ocultó? Que la posición del creyente frente al pecado es de uno que está muerto. Romanos capítulo 6, mira Romanos capítulo 6, verso 1. Roma le ocultó la posición del creyente frente al pecado. Por eso es que tú notas, mira, todas las doctrinas de la Iglesia Católica Romana o Pentecostal, cualquier círculo religioso, es que el creyente puede ser hallado en pecado. Mira Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos ¿a qué? El creyente ante el pecado está ¿cómo? Muerto. ¿Qué significa eso? Que usted, que es un buen fiscal, va ante un juez y le dice, señor juez, tengo una acusación contra Rafael Encarnación. El hombre me robó. Tremendo. Vamos a meterlo preso. ¿Dónde está Rafael Encarnación? Hace 10 años que murió. Y digo, oye, ¿dónde tú estudiaste Derecho? Pues si está muerto, una vez muere, él queda exento de todos sus delitos. Hello. Entonces, si tú estás muerto al pecado, en lo que a Dios compete, tú estás libre del pecado. Por eso es que la pregunta es, ¿cómo pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando Dios te ve a ti, Él te ve muerto al pecado. ¿Tú sabes quién es quien te ve vivo al pecado? El que no conoce el Evangelio, Pedro. Los religiosos, pregúntale a todos los católicos, ¿para qué hacen las misas? Por los pecados. ¿Para qué se confiesan? Por los pecados. ¿Por qué un pentecostal hace una llamada en el púlpito? Para arrepentimiento de pecado. Todos los sistemas religiosos hablan de pecado, excepto creciendo en gracia. ¿Qué otra cosa Roma le ocultó a la iglesia? La posición del pecado frente a la ley. Vimos la posición del creyente frente al pecado. Ahora, mira la posición del pecado
frente a la ley. Mira en Romanos capítulo 7, verso 8. Oye, qué curioso que toda esta carta va dirigida a los romanos. Romanos capítulo 7, verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Porque sin la ley el pecado está. ¿El pecado está qué? O sea, ¿qué hace el pecado sin ley? Y si yo te pruebo a ti, que en la cruz del Calvario Cristo terminó con la ley, ¿dónde queda el pecado? O sea, si no hay una ley que te acuse, no hay una acción que se le llame pecado. El resultado de la acción viene como consecuencia de la ley. A la ley dictar, manifiesta una acción y a esa acción se le llama pecado. Ahora, si no hay una ley que dicte, no hay un resultado que se pueda categorizar como pecado. No hay código penal. Ya probamos que el pecado fue quitado, consideramos muerto al pecado. Ahora, si tú miras Romanos 10:4, mira lo que dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. Esa es la justicia del creyente. Roma le ocultó eso a la iglesia. Y los efectos que hemos visto en el mundo han sido como resultado de eso. Y cuando te hablamos de ocultar, implica que fueron expuestos a esa verdad. Y al ser expuestos, vieron que su imperio peligraba, porque la enseñanza del evangelio iba en contra de toda la doctrina que los apóstoles de Jesús de Nazaret estaban enseñando. Ahí sí van a ir los ayunos, ahí sí van a ir todo, oye, todas las ventas de ceremonia, como el sistema religioso que tú le quitas la Santa Cena. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, tú sabes todo el dinerazo en comprar los vasitos, en comprar todas esas boberías. Es una billonada que está escondida detrás de todo ese juego en la religión. Ahora, cuando Pablo confrontó a Pedro, podemos ahora entender por qué en Gálatas capítulo 2, verso 11, Pablo le dijo lo que le dijo. Vamos a verlo allí rapidito nuevamente. Gálatas capítulo 2, verso 11. Nota que habían pasado ¿cuántas reuniones en privado? 2 reuniones, y había pasado un periodo de 17 años. Ya Pablo le había dado, mira, Jesucristo ahí me reveló esto. Ya no podía ser en privado lo que iba a ser manifestado. Mira lo que ocurrió. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué significa resistir cara a cara? Oye, Pedro, tremendo, gusto en verte. No, ahí no es Pedro, gusto en verte. Yo, dice, le resistí. Cara a cara. ¿Por qué? ¿Por qué era de qué? Era el apóstol Pedro. ¿Por qué era de condenar? Porque hacían 17 años que le había comunicado lo que Jesucristo le comunicó en el paraíso. Mira, Pedro, hace 17 años te dije que Jesucristo me mostró que el creyente estaba perfecto con una ofrenda. Hace 17 años que te dije que en la cruz del Calvario Él quitó el pecado de en medio, que el diablo fue destruido. Y todavía tú estás con la misma enseñanza, con la misma doctrina. Tú estás de condenar. Hello.
Digo, ¿estamos inventando o lo estamos leyendo? Porque la religión dice que no, que ellos eran panas. Eran amigos. Amigos. Mira el verso 14 como dice. Verso 14, ahí mismo en ese capítulo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a guardar la ley? Tú no andas rectamente conforme a la verdad del evangelio. Yo te enseñé el evangelio y no lo recibiste. Todavía estás judaizando, todavía estás guardando la ley de Moisés. Tú estás de condenar, Pedro. Un hombre que se le reveló la verdad del evangelio y la rechazó, y todavía tú confías en eso. Mira, todo el sistema religioso por todas partes del mundo están sometidos a los apóstoles de Jesús de Nazaret. Y es una denuncia desde este púlpito de nuestro apóstol para todas las naciones del mundo. Roma, a través de Pedro, le ocultó al mundo la verdad del evangelio. Y entonces después vinieron los pentecostales que tratando de establecer la reforma a la iglesia, que lo único que hicieron, ¿qué reforma y reforma? Si se quedaron con pecado y con diablo, eso no es ninguna reforma. ¿Reforma no es a sacar un muñeco? Si se quedaron con el pecado, con el diablo y con los rudimentos. Son el mismo perro con diferente collar. La iglesia por 2000 años fue afectada por la mentira de estos hombres. Ay, pastor, no le habla así tan duro. Pero mira, no te voy a hablar así tan duro. Voy a permitir que Pablo te lo diga. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, verso 13. Miren la segunda carta a Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14. Escucha, lee bien conmigo, para que no diga que es que el apóstol dice o que nosotros decimos. Nosotros lo que hacemos es leyendo y creyendo a lo que está escrito. Aquí no estamos interpretando nada, estamos leyendo y creemos lo que leemos. Esa es la diferencia de este apostolado, que aquí creemos lo que está escrito. Mira lo que dice aquí. Porque estos son ¿qué? ¿Y qué apóstoles habían antes que Pablo? Pedro. Entonces, Pablo hablando de ellos dice, porque estos son verdaderos apóstoles, falsos apóstoles, obreros ¿qué es un fraude? ¿Ah? Un engaño, que tú tienes una verdad y la escondes, y entonces establece otra y de ahí sacas ganancia. Entonces Pedro y los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron expuestos a la verdad del evangelio. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Escondieron la verdad y dijeron, no, esto no va. Y siguieron con la mentira de la religión mosaica, de la circuncisión. Y en base a esa mentira sacaron ganancia. El modo viviendo de ellos fue con mentira. Eso es fraude. Si estuviera un fraude aquí en la sociedad, lo meten preso. Y hoy el apóstol está declarando que los apóstoles fueron obreros fraudulentos y lo declaramos al mundo entero. Están de condenar. Porque ocultaron la verdad. La ocultaron. Y en base a esa mentira tienen al pueblo esclavizado y sacando ganancias. Mira, tanta es la corrupción que todos los países tienen deuda externa con Roma. Todos los países anualmente le envían millones a la Iglesia Católica Romana en Roma. Millones. Hello. Por mentira. Oye, pero mira, para que te alivie la conciencia un poquito, mira lo que sigue diciendo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ¿cómo qué? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme
¿Qué tú crees de un individuo que conoce la verdad y te oculta la verdad? Pues su fin va a ser en base a su obra. A toda la maquinación de iniquidad, de haber sido expuesto a la verdad, de que con una ofrenda tú fuiste hecho perfecto para siempre, y Él te diga, no, usted todavía está en pecado, para que me pagues penitencia. Son hombres malos y perversos, y tú debes librarte de esos hombres. Debes de cuidarte de toda predicación, todo pastor que cuyo fundamento sea los apóstoles de Jesús de Nazaret. Debes cuidarte de ahí y debes escapar de esa congregación. Debes huir. Oye, pero damos gracias a Jesucristo que Dios mismo se ha levantado para sacar la verdad del Evangelio y para que la iglesia, después de 2000 años, pueda reinar en vida, pueda presentarse con limpia conciencia, pueda disfrutar la vida del Señor. ¡Hello! ¡Abba, Padre! Sabemos lo que el Señor está haciendo y lo que significa este gobierno para el mundo entero. La última reforma a la iglesia de Jesucristo. No más mentiras. ¿Qué vamos a hacer con la mentira? ¡Fuera! Con el pecado, ¡fuera! Y los apóstoles, ¡fuera! Lo que queremos es la verdad del Evangelio para todas las naciones. ¿Lo recibe? Estas son las instrucciones de tu Padre para tu prosperidad. Te declaro bendecido con toda bendición. Buenas noches. Cosas bellas, maravillas son las que ha hecho el Señor, para que nos deleitemos y le diéramos honor. No mires lo que se ve y mantén tu confesión. Esta fue una presentación de El Gobierno de Dios y su apóstol el otro, Dr. José Luis de Jesús Miranda. Te esperamos en nuestra nueva sede central, ubicada en Miami, Florida, 8000 Northwest 25 Street, Suite 200. Reuniones, miércoles 8 de la noche, domingos 11 de la mañana. Llame gratis 1-866-774-9404. También el 305-994-9194. Programación radial 1550 AM, Cadena Azul.